En esta segunda parte de la conferencia 384 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a poner solo las noticias que tenían que ver, de lo que siempre presentamos, que sería una continuación de las que terminamos ayer, lo que ha sucedido entre ayer y hoy. Pero luego ya de lleno nos vamos a poner otra vez en todo lo que tiene que ver con Isaías, Daniel, Ezequiel, etc. Y no será la última parte, habrá continuación. Hay tanto que la verdad es que cuesta seleccionar y todos los acontecimientos están pasando tal como la profecía hablaba. Y no solo el foco está en Ucrania, no solo está entre Rusia y Ucrania, hay mucho más. Y todo tiene que ver con esas profecías. Vamos a empezar. Pues vamos directamente a por esto, algo que añadir a accidentes. Tragedia en el Carnaval de Bolivia por un atropello masivo con varios muertos. Sí, pero varios, podían ser hasta 12. Y otra noticia para Vaticano. Dicen hacia una renovación cristiana de Europa. Bueno, quizás debería tocar decir una recatolización de Europa. Anuncian Congreso Internacional hacia una renovación cristiana de Europa. Esto era desde 1 de marzo. El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, CEFAS, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, organiza del 2 al 4 de marzo el Congreso Internacional hacia una renovación cristiana de Europa, con importantes figuras de la sociedad civil de España, Francia, Estados Unidos, Hungría, entre otros. El Congreso, explica una nota del CEFAS, nace como fruto de las constantes batallas culturales, la falta de compromiso cristiano y la pérdida de las raíces espirituales europeas, así como el auge del progresismo en Occidente. Se plantea la necesidad de reflexionar sobre la situación actual del catolicismo en Europa y plantear los desafíos y las propuestas de futuro. Por tanto, sí, preparando recatolización. El evento, que se realiza en colaboración con la Fundación Villa Cisneros, NEOS España y One of Use, se llevará a cabo en el aula magna de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, sí, en España. Bien, ya veis que puede pasar lo que esté pasando en estos momentos de conflicto bélico, pero esto es lo que se mueve siempre por detrás. El papado va a coger el poder otra vez en Europa, y como las cosas se compliquen más en Europa, la gente irá hacia la religión de nuevo, porque ya sabéis, cuando hay aflicción suele pasar ese refrán tan católico que dice, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Bien, pues eso mismo pasa con Dios. Y esto, desde luego, no va a ser precisamente para muchos para caer en el lado correcto de la sana doctrina, sino precisamente en todo lo contrario, y más con las cosas espirituales que se preparan de gran dimensión que tanto tratamos en Puertas Dimensionales. Balázs Orbán será el encargado de impartir la conferencia inaugural titulada Una propuesta renovadora y cristiana para Europa, el miércoles 2 de marzo. Chantal Delsol participará el 3 de marzo en la mesa redonda titulada La agonía del cristianismo en Occidente. El cierre del Congreso, el día 4, un viernes, estará a cargo de Russell R. Reynolds, doctor en el área de ética religiosa por la Universidad de Yale. Sí, la de Yale. Ya hemos hablado en la primera de las conferencias del gran engaño sobre Yale. Con la conferencia El ocaso de las democracias liberales, la reconquista de la libertad. Fijaos qué planteamientos, ¿eh? Bueno, pues esto es a nivel internacional. Se está trabajando para que esto se consiga y ya sabemos que lo van a conseguir. Por supuesto.
¿Quién participa por aquí? Pues entre otros, mira por dónde, aparte de filósofos, etcétera, etcétera, está también el párroco de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena en Madrid, con lo cual, evidentemente, ya veis que también tiene unos rasgos de ecumenismo. Y ahora, noticia para Israel, mueren 2 palestinos en un enfrentamiento con combatientes israelíes. Bueno, ya veis, tristemente, lo que tantos días pasa en esa zona. Pero ahora sí, ahora nos vamos a centrar ya directamente en esas profecías que son las que llevan hasta el cumplimiento final de la segunda venida de Jesús, todo lo que se va desencadenando y que ya no parará de ningún modo. Vamos directamente por esto. Esta noticia es interesante, era del día 13 de mayo de 2014, tiene años, ¿eh? Bueno, fijaos. El hijo de Biden, director en la mayor empresa privada de gas de Ucrania. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues se supone que esto aún debe estar en cierto funcionamiento. Veremos cómo va terminando todo. Pero esto ya era un dato a tener en cuenta. Y mira por dónde, pasan unos años y sucede lo que sucede. Pero ahora nos adelantamos al tiempo y llegamos hasta el día 12 de febrero. Oración ecuménica por la paz en Ucrania. Sí, era de esperar. Ya sabéis, lo que se conoce como el ecumenismo de la sangre. Y había estallado ya la guerra, quedaba poco, ¿eh? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues vamos a ver qué hicieron y qué dijeron. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Y con este lema se reúnen, o se reunieron. ¿Quién había entre ellos? Pues católicos, ortodoxos, y mira por dónde también, Iglesia Libre de los Adventistas del Séptimo Día. Sí, era de esperar, el ecumenismo de la sangre va a servir para eso, para ecumenismo. Y vamos a ver algo más. Aquí lo tenéis, fue retransmitido en vivo. No los están atracando ni están diciendo calma por tener las manos levantadas arriba. Ya sabéis que hay iglesias donde esto es bastante costumbre. Dicho esto, ya empieza la cuestión a ponerse al día 15 y dicen esto. Rusia cree que Estados Unidos aviva la tensión en torno a Ucrania para arrebatarle su parte del mercado energético europeo. La portavoz de la Cancillería rusa también recordó que Rusia es el suministrador más fiable del gas a los países europeos. Sí, ¿cuántas veces no hemos dicho que en verdad lo que hay es cuestión de recursos energéticos? Esto lo dice ahora Rusia, pero es que es más que evidente, no hace falta ser un gran especialista para conocer eso. Aunque ya vamos a ver que todo esto no es lo único. Sabíamos por profecía que eso ocurriría, que el petróleo, el gas, básicamente son lo que van a generar los conflictos finales en esta tierra, pero que junto a esto hay además una cuestión espiritual muy potente. Ya lo veremos. Australia denuncia acto de intimidación de China. ¿Por qué? Pues un navío chino que navegaba al norte del país oceánico dirigió un láser contra un avión de vigilancia australiano. Fue un acto peligroso, imprudente e irresponsable, dijo el primer ministro Scott Morrison. Nos damos cuenta, nos estamos centrando quizás ahora mucho en lo que está pasando en Ucrania, lo que puede pasar en Europa y toda esa zona, pero no olvidemos, esto va mucho más allá de estos territorios. Una vez más, recordad, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y habla de Estados Unidos. No olvidéis eso, ¿eh? Pues ven, aquí tenéis esta cuestión, Estados Unidos y aliados, una vez más, tensión con China. El presidente de Serbia advierte que un conflicto entre Estados Unidos y Rusia provocaría el colapso casi total del mundo. Era noticia del 19 de febrero. ¿Y qué se esperaba? Pues que no se llegara a tanto. Si la situación llega a algo entre los estadounidenses y los rusos a escala mundial, y Occidente impone sanciones a todo que proviene de Rusia, ¿qué vamos a hacer con el petróleo, con el gas? Se preguntó el presidente serbio en una entrevista para el canal Tanjug. ¿Qué va a pasar en el mercado en ese preciso instante? Dijo Vučić, que también recordó que China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la India son los mayores productores de trigo y maíz.
Bueno, pues claro, ¿a qué podía llevar esto? A colapso total del mundo, tal y como lo conocemos hoy, decía el político. Pero ahora, noticia del 20 de febrero, ya quedaba poco para que estallara la guerra. Papa Francisco critica a los pueblos orgullosos de ser cristianos que piensan en hacer la guerra. Pues bien, ya veis que aquí con esto ya soltaba algo. ¿Para quién? Para Rusia, básicamente, que son ortodoxos. Entonces dicen que son pueblos orgullosos de ser cristianos, habla de Rusia en definitiva sobre todo, pero que piensan hacer la guerra. Bueno, el Papa tenía que salir a decir la suya, es obvio, porque todo esto tiene que ver con él. Pero esto no es todo, vamos a ver más cosas. Llega por fin el 24 de febrero y Rusia lanza un ataque por tierra, mar y aire contra Ucrania y se acerca a la capital. Y esa guerra va siguiendo desde ese día. Sí, llegó a estallar. ¿Estallará, no estallará? Todo el mundo se preguntaba, estalló. ¿Hacia qué lado se irá desplazando esto? ¿O llegará a extenderse? ¿Se quedará solo en esa zona? Tiempo al tiempo. Mientras tanto, ¿qué acontece el mismo día? La Agencia Espacial Rusa advierte que las sanciones de Estados Unidos podrían destruir la cooperación en la Estación Espacial Internacional, porque ellos son los que dirigen la órbita de esta Estación Espacial Internacional. Si a esto se le suma que pueden interferir Estados Unidos cortándole acceso a Rusia de ciertos componentes, dicen, bueno, pues nosotros no tenemos peligro, porque la Estación Internacional Espacial puede ir circulando, pero para caer en lugares que no va a ser Rusia, porque puede caer en China, India o a saber dónde más, pero no en Rusia, por la órbita que lleva. O sea que, bueno, ya veis la situación cómo está. Y ahora ya noticia del día 25, Ucrania apoya una posible mediación del Papa en el conflicto, pero advierte que del lado ruso no se dan las condiciones. Sí, tenía que surgir esto tarde o temprano. Vamos a destacar algo de aquí. El gesto del pontífice al visitar la embajada rusa, recordemos que ya hizo esto. Asimismo, ha valorado como un gesto muy importante y de gran simbolismo el hecho de que el Papa haya visitado esta mañana la embajada rusa ante la Santa Sede para manifestar su preocupación por la guerra, según ha confirmado también la oficina de prensa del Vaticano. Hay que entender la esencia de este gesto. El Papa se ha saltado todos los protocolos porque quiere que haya paz, ha señalado. Vaya. En fin, ya veis, alguien se erige como el guardador de la paz a nivel mundial. Sigamos. Día 26. China califica de gesto hipócrita, inútil y acto de provocación el paso de un buque militar estadounidense por el estrecho de Taiwán. Una vez más, ya veis hacia dónde también se desplaza el foco, la atención. Y una vez más, ¿con quién tiene que ver? China. Estados Unidos, China. Noticia también del 26. La embajada ucraniana en Israel recluta voluntarios para luchar. Sí, ya veis. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque una parte muy importante de Israel, de la población de Israel, son ucranianos, judíos ucranianos que regresaron o fueron en viaje hacia Israel y allí se quedaron. Y ahora se les llama a luchar. Por tanto, personal de Israel que irá a luchar, aunque sean ucranianos, hacia ese lugar, ¿en qué punto deja esta situación a Israel ante Rusia? Tiempo al tiempo. Bien, aquí tenéis los datos que se dan, porque, fijaos, debido a esa ola migratoria de la ex Unión Soviética en los años 90, cuando se fueron de allí muchos judíos, Israel, con poco más de 9 millones de habitantes, tiene una población de más de 1.200.000 de rusohablantes, de los cuales se estima que en torno a un tercio tiene raíces ucranianas. Ya veis, son numerosos, ¿eh? Hay rusos, hay ucranianos, y mira por dónde a estos se les pide que vayan a luchar para allá. Bueno, veremos una vez más cómo va avanzando todo esto, pero fijaos este detalle. El pedido de la embajada ucraniana llega un día después de que, según los reportes, el presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, que ya sabéis que es judío, pidiera al primer ministro israelí, Naftali Bennett, que Israel mediara entre Rusia y Ucrania y solicitara que la ciudad de Jerusalén albergue conversaciones de paz.
Sí, la ciudad de la paz, que quiere decir Jerusalén, en definitiva. Pues ya veis que en esta cuestión los judíos tienen mucho peso, ¿eh? ¿Qué terminará pasando? ¿Se dará esto allí o no se dará? De momento, esas conversaciones para mediar se han dado en otros lugares. Sigamos. Mismo día 26, el Papa se compromete a hacer todo lo que pueda para el fin del conflicto en Ucrania. Una vez más, él como personaje central en toda esta cuestión. Sí, no van a parar, como siempre. Y aquí, bueno, se nos va diciendo unas cuantas cosas al respecto, pero sobre todo para acabar con esta cuestión. Y esto aún no es todo, aún hay más. Tuit de Francisco en ucraniano y ruso. La guerra es un fracaso. Qué interesante que quien está moviendo tantos hilos para que se produzca, después vaya diciendo esto de un modo que la gente diga, oh, qué buenos que son, este Vaticano y este Papa, se supieran todo lo que hay detrás, pobrecitos. ¿Y a qué hace referencia con todo esto? Ya se sabe, Fratelli Tutti, para variar, la encíclica del Papa. Toda guerra deja nuestro mundo peor de lo que lo encontró. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal, escribe Francisco. Tiene razón, ¿eh? Lo que pasa es que no dice la otra parte de por qué esto surge y que ellos tienen, ya sabemos qué, implicación. Claro, de esto ni pío. Pero harán todo lo posible, aparentemente, para conseguir la paz. Y cuando eso suceda, tarde o temprano, después de este conflicto, si se expande más o menos, ¿quién queda bien parado? Líder moral, ellos. Noticia de este 26 de febrero, Biden defiende las sanciones a Rusia porque la alternativa sería la Tercera Guerra Mundial. Vaya frase, ¿eh? Vaya frase. Y ya sabemos, estamos en Tercera Guerra Mundial, como dijo el Papa, por partes, por fracciones. Y ahora, pues la cosa va aumentando. En fin, que tarde o temprano ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Esto no quedará solo en Ucrania. Mismo día 26, conversación telefónica entre el Papa y Zelensky. Profundo dolor por la guerra en Ucrania. Es curioso, un judío pidiendo esto al Papa. Y, en fin, ya se sabe, una vez más, el apoyo espiritual piden. ¿Y qué va a hacer el Papa? Pues, como siempre, apoyar esta cuestión. Agradecía al Papa Francisco que reza por la paz en Ucrania y por la tregua. El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de su santidad. Vaya. ¿Y qué más van diciendo? Jesús nos enseñó a que la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Que la reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Esto lo dijo el Papa, evidentemente. Sí, una vez más, fijaos, ¿todo centrado en quién? ¿En Cristo? No. En la reina de la paz, en Semiramis, sí, a la que dicen ellos Virgen María, y le confirieron todos esos títulos, para desgracia de la pobre Virgen María, el día que levante la cabeza. Vaya, qué cosas dirá de lo que le llegaron a poner a ella cuando eso no tocaba. En fin, y todo esto, además, se convoca una jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania para el 2 de marzo. ¿Quién lo convoca? El Papa Francisco. Y terminamos leyendo esto. También ayer el Papa telefoneó al arzobispo mayor de Kiev, Jalid, de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, pidiendo información sobre la situación en Kiev y en Ucrania y expresando su voluntad de hacer todo aquello que está en sus posibilidades. El Papa agradeció a la Iglesia Greco-Católica Ucraniana su cercanía al pueblo, su decisión de estar al lado de la gente y colocar a su disposición los sótanos de la Catedral de Kiev, que se han convertido en un verdadero refugio. Finalmente aseguró sus oraciones e impartió una bendición al sufriente pueblo ucraniano. Evidentemente ponen sus instalaciones para salvaguardar a personas. Bueno, pues ya veis cómo por todas partes el Papa va apareciendo, ¿eh? Estados Unidos y la Unión Europea anuncian la exclusión de bancos rusos del SWIFT y la paralización de activos del Banco Central. También era noticia del día 26. Estados Unidos lanzó esta semana un ataque aéreo contra objetivos terroristas en Somalia. Esto parecía el día 27. Una vez más, démonos cuenta,
todo lo de Daniel 11, versículos del 40 al 45, no todo ha pasado, sigue estando, aún hay lugares donde el rey del norte, Estados Unidos, sigue atacando, y en este caso en Somalia. Más cosas, día 27, Corea del Norte lanza un misil presuntamente balístico hacia el mar de Japón, según Tokio. Una vez más, veis la tensión de alguien que también está en toda esta cuestión, Corea del Norte. ¿Y a quién intimida? En este caso a Japón. ¿Por qué? Porque es aliado de Estados Unidos. Bueno, sigamos. Mismo día 27, China anuncia una serie de ejercicios militares en el mar de la China Meridional y el Mar Amarillo. ¿Por qué? Una vez más, por la tensión que hay. Fijaos cómo los puntos están claramente focalizados. Mismo día 27, Putin ordena imponer un régimen especial de alerta para las fuerzas de disuasión del país. Dicho así, no parece una cosa extraordinaria, ahora veremos lo extraordinario que llega a ser. El mandatario explicó la decisión por las declaraciones agresivas de la OTAN. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas estratégicas de disuasión se componen de armas nucleares y no nucleares, destinadas a disuadir la agresión contra la Federación Rusa y sus aliados, así como para derrotar al agresor en una guerra usando varios tipos de armas, incluidas las nucleares. Se dividen entre las fuerzas estratégicas ofensivas y las fuerzas estratégicas defensivas, que consisten en sistemas de control espacial, defensa antimisiles y defensa aérea. Lo que llamaba la atención fuertemente aquí ya no es toda la capacidad militar en sí, armamentística, sino sobre todo de armas nucleares. Todo eso se ponía en movimiento por si acaso o por intimidar. La cosa, ya veis, va de cuestión nuclear también, Y mira por dónde el mismo día 27 el Papa Francisco pide la apertura de corredores humanitarios en Ucrania y poner fin al conflicto armado. Una vez más, ¿quién aparece como mediador, pacificador, para todo? El Papa. Día 28. Lapid confirmó que Israel votará contra Rusia en la ONU. Israel estuvo y está del lado correcto de la historia, dijo el ministro. Fijaos el posicionamiento de Israel. ¿Esto a Rusia creéis que le hará mucha gracia? Ahora vamos también por noticia del día 28. Zelensky dice, Ucrania pide a la Unión Europea la adhesión inmediata por nuevo procedimiento especial. Sí, a la carrera, vamos. ¿Por qué? Porque así puede quedar más bajo el amparo de la Unión Europea. Ursula von der Leyen advierte sobre los riesgos para los europeos tras las sanciones contra Rusia. Sí, claro, pueden haber problemas, riesgos. Era noticia del 28. La presidenta de la Comisión Europea subrayó el compromiso de Bruselas de seguir apoyando a Ucrania a nivel tanto financiero como militar. Y dijo que defienden nuestros principios, los de Europa, los valores que tiene Europa, y por tanto son ellos los que quieren una democracia pacífica y Rusia está atacando eso. Dicen también de Ucrania que es uno de los nuestros. Tenemos un proceso con Ucrania que consiste, por ejemplo, en integrar el mercado ucraniano en el mercado único. Tenemos una cooperación muy estrecha en la red energética, por ejemplo. Fijaos de qué va todo, de energía, Son muchos los temas en los que colaboramos estrechamente y, de hecho, con el tiempo nos pertenecen. Son uno de los nuestros y queremos que estén dentro. Bueno, procedimiento rápido y especial para que así sea. Se disparan los precios de las materias primas a nivel mundial tras la imposición de las nuevas sanciones occidentales contra Rusia. Sí, noticia del día 28. Por tanto, ¿todo esto qué implica? Ya os podéis ir imaginando la cuestión. Vamos a destacar algo aquí. El aluminio subió a un nuevo récord. ¿Qué más? Mientras que el precio del níquel también aumentó y el del trigo se aproximó a su nivel más alto en más de 13 años. Los lingotes de oro, que constituyen un refugio en tiempos de tensiones internacionales, subieron más de un 2% antes de reducir las ganancias. Aunque las materias primas agrícolas no están en la mira directa de las nuevas sanciones occidentales, sus precios también están aumentando por el miedo de los inversores a que se entorpezcan los pagos a los proveedores y a que los bancos reduzcan aún más la financiación para la compra de productos rusos. Rusia y Ucrania juntas representan una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo y una quinta parte de las ventas de maíz.
Rusia, en particular, es un importante proveedor de una gran cantidad de productos básicos como aluminio, níquel, paladio, petróleo y gas. Y nada de esto es barato, ¿eh? Por tanto, todo ello que implica repercusión a nivel de Europa, sí, mucho, tanto para ganaderos como para industria y para lo que sea, en cuestiones energéticas también. Pero solo para Europa, esto va mucho más allá. Japón impone sanciones contra el Banco Central de Rusia y limita sus transacciones. También era noticia del día 28. Ya veis los aliados cómo funcionan. Gazprom, todo el gas bombeado en verano a los depósitos de Europa se ha agotado. Noticia del día 28. Esto ya causa alarma. Ya sabéis que Alemania enseguida, ¿qué hace? Empezar a construir en sus puertos lo que sea necesario para que llegue gas desde Estados Unidos, básicamente, y pueda ser puesto de un modo, preparado de tal modo que sirva ya para que sea del consumo de los ciudadanos. En fin, una vez más, la tensión por la energía. Rusia refuerza con más oficiales los equipos de alerta máxima de la Fuerza de Misiles Estratégicos, la aviación y la Armada. Noticia del día 28, la cosa va creciendo, ¿eh? Zelensky firma una solicitud para la membresía de Ucrania en la Unión Europea, y ahí tenéis el momento de las firmas en un centro parapetado, vestidos algunos de militares, porque están en guerra, y desde allí firma esa solicitud, día 28. Y mira por dónde, también noticia del día 28, el Vaticano se ofrece como mediador entre Rusia y Ucrania. La Santa Sede siempre está dispuesta a ayudar en una negociación para la que nunca es demasiado tarde, afirma el cardenal Parolin. Y de aquí vamos a destacar algo, mirad. La eventual labor de mediación de la Santa Sede en el conflicto solo sería realidad si ambas partes estuvieran de acuerdo en ello. Se repetirá así una situación que ya se ha producido con éxito en 2 ocasiones durante el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. El Vaticano jugó un papel destacado para que Estados Unidos y Cuba normalizaran sus relaciones en 2014 y también contribuyó a impulsar el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC en 2016. Y sí, suena muy bien, pero vemos que en un lado y en el otro los problemas siguen estando. Nunca es demasiado tarde para el diálogo, remarcó Parolin, confesando que tiembla ante el panorama que deja la invasión rusa de Ucrania. El eventual retorno a una nueva guerra fría con 2 bloques contrapuestos es un escenario de verdad inquietante, destacó el número 2 de la jerarquía vaticana, advirtiendo que sería una catástrofe gigantesca si la guerra se extendiera a otros países. Y cuando ellos hablan y dicen esto, ¡ay! ¡ay! Y mirad, vamos a concluir la parte de hoy con una cita de Ellen White que no podemos dejar de lado. Está puesta aquí en Eventos de los Últimos Días, es el libro recopilatorio. En 1914 escribió: «Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre». ¿Y no está siendo así? ¿Y no está siendo así? Pues mañana vamos a continuar, si Dios quiere, con esta misma parte, que desde luego aún tiene muchas cosas por mostrarnos y que siempre nos lleva a que sí, podemos ver ese conflicto, podemos ver que todo es por cuestión energética, por poder de unos o de otros, pero que por detrás sigue estando la mano vaticana que quiere seguir minando a Rusia y China para entrar y dominar. Y lo va a conseguir. No olvidéis esto, lo va a conseguir. Pero antes ya os podéis imaginar todo lo que va a pasar. Y Estados Unidos, evidentemente, ese cordero que terminó hablando como dragón, apoyándolo hasta el fin. Y así seguirán juntos hasta el mismo fin. Bueno, casi nada, ¿eh? Lástima que de todo esto en las noticias sí os mostrarán que el Papa ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha dicho esto, ha dicho lo otro. Se mostrará siempre como el benefactor de la paz, pero no os dirá que la profecía ya hablaba de que ellos intervendrían en toda esta cuestión para conseguir su objetivo.
Y no me estoy decantando ni a favor ni de unos, ni de otros, ni de otros de más allá. Da igual. A nosotros lo que nos importa es la parte espiritual, de ver cómo todas las profecías se están cumpliendo, porque esto no es nada más ni nada menos que el paso previo para que haya un momento de paz después de mucha aflicción, de mucha guerra, y ellos manden, cojan el poder, y situados en Jerusalén, hagan lo que tienen que hacer. Y la ley dominical cada vez más cerca, y la persecución para el pueblo de Dios que guarde el sábado y que sea fiel en todo, también mucho más cerca. Pero también, gracias a Dios, la venida suya, su segunda venida, la de Cristo, también cada día más cerca. Maranata 2031.